Ana María Bobo tiene un tono cotidiano y ella en uno de sus cuentos, que se llama A Punto Richelieu, comienza contando su experiencia cuando yo era chica, cuando era pequeña. A mí tenía una cierta dificultad y cuando resulta que tenía que asistir a la clase de actividades prácticas, a mí me resultaba terrible. Porque si solo me dejaran hablar, me desenvolvería tan bien. Sin embargo, no, en la hora de actividades prácticas hay que trabajar. Y yo parecía tener las manos de Pinocho, de madera. Resultó difícil, especialmente cuando vino la hermana Ángela. La hermana Ángela era especialmente drástica. Y ella comenzó cuando la presentó la señorita, con una actitud, diría yo, sarcástica. Y dijo, a partir de mañana comenzaremos las actividades de vida práctica y comenzaremos la difícil pero consagrada actividad de hacer el ajuar. El ajuar, 5º grado, terrible. Yo la verdad que no entendía nada, pero sí lo decía ella. Para mañana deberán traer un pequeño retazo de tela suave para que ustedes puedan sacarlo el hilito y a través de él ir desplegando los diferentes puntos. Como es mi costumbre, yo traje el trapito, solo que yo lo traje un poquito arrugado, lo desenvolví, lo estiré un poquito, le saqué el hilito y sobre él dijo la hermana Ángela, bueno, para mañana deberán confeccionar el punto vainilla. Yo fui a casa y le dije a mi mamá, que ella me conoce, y ese lo sabía mi mamá, así que ella me lo hizo prolijamente y lo llevé, y al otro día estaba encantada porque aprobé el punto vainilla. El siguiente día pidió el punto cruz, y yo fui, pero mi mamá, bueno, yo salía mi mamá tampoco tenía habilidades motoras, era más grande, pero tampoco tenía. Así que recurrí a mi abuela. Y ella sabía, pero mi abuela era una genia. Tampoco lo hizo tan prolijo, porque si no, la profesora, la hermana Ángela, se iba a dar cuenta que no lo hice yo. Un poquito de desprolijo para que se pensara que lo había hecho yo. Aprobé el punto vainilla. A la siguiente clase dijo el punto doble cruz. Mi mamá no lo sabía, obviamente. Mi abuela, con mucha tristeza, me dijo que tampoco. Y anduve buscando y encontré que a la vuelta había una modista, tan buena ella, que ni me cobró. Me lo hizo y mi mamá me hizo una torta para devolverle la atención. Al día siguiente, la hermana Ángela vino pidiendo el punto Richelieu. ¿Richelieu? La verdad que, bueno, antes no existía el Google para informarnos los pasos a pasos. Así que le fui a preguntar a la modista, y la modista tampoco lo sabía. Casualmente era la época de Pascuas, así que yo le dije a mi mamá, y me dijo, encárgate vos, para la que va a la escuela, sos vos, no yo. Y yo hice lo que debía hacer, guardé la telita en el fondo del maletín. Y a la siguiente clase no llegó, porque eso fue Semana Santa, fue viernes fantástico, vinieron todos mis primos a mi casa, jugamos, el sábado también, el domingo fue espectacular, solo que a la noche comenzó a llover. Y yo le dije a mi mamá, mamá, no hice el punto Richelieu. Y mi mamá me dijo, lo hubieses pensado antes, ahora yo no sé qué vas a hacer, hacete cargo. Y lo volví a guardar, pero en ese entonces escuché, alguien golpeaba la puerta. Yo no era hábil con las manos, pero sí era muy voluntariosa. Así que fui, atendí, y era una señora que venían en un carro que se ve que venían del campo porque estaba todo embarrado. Y entonces me dijo la señora, ¿acá vive el señor Benjamín Álvarez? Era mi papá. Sí, señora, pase. La señora venía con una bolsa de alpillero que se movía mucho. Mi mamá le hizo pasar a las gallinas que había ahí adentro al patio y a las visitas al comedor. Nosotros ya habíamos comido, así que mi mamá preparó un rico cafecito, mi papá sacó el licor y ahí comenzaron a hablar. Me enteré que en realidad la señora había sido poseedora de la sangre de mi papá.
porque él tenía ese grupo difícil y cada vez que alguien necesitaba, él estaba dispuesto a colaborar y siempre le daba y siempre había alguien agradecido por el acto solidario de mi papá. Yo comencé a mirar las manos de esa señora, gorditas, pero mujer de campo, muy delicadas las manos. Y entonces las miré y las miré. Y ella tenía un saquito y yo le tiré el saquito y le dije, señora, ¿usted conoce el punto Richelieu? La señora tenía un collar y comenzó a tocarlo, emocionada. Querida, si supiera, ese fue el punto que yo hice para mi casamiento. ¡Qué emoción! Le di la tele y la señora, en un ratito, me hizo un hermoso punto Richelieu. Y yo me puse a pensar las cosas que tuvo que hacer mi papá, dar su sangre para que a mí, un domingo de Pascua, viniera a mi casa una mujer con manos de hada a hacerme el tarea que yo no podía. Muy bueno. Bueno, este viernes, entonces, ¿a qué hora, Mabel? 17:30 horas, Biblioteca de Torkins, Biblioteca Municipal de Torkins. Los esperamos a todo el que le gusta leer o que le lean, a compartir un rico, digo, porque va a haber unos mates de por medio, un rico momento para compartir. Nos queda un poco pendiente la moraleja del cuento, ¿no? Pero va de suyo. Sí, realmente, bueno, Ana María Bobo termina los cuentos así, como muy que te tocan al corazón, ¿no? Porque de pronto una nena descubre las cosas de una manera que nosotros no la podríamos decir, pero ella sintió que realmente el padre había hecho algo muy grande para que Dios juntara los hilos y le resolviera algo que ella no podía resolver.